Esta sería entonces nuestra cuarta familia, ¿verdad? De compuestos orgánicos que vamos a ir estudiando en este espacio de Orgánica 2. Ya estudiamos los hidrocarburos aromáticos, los alcoholes, los éteres, y ahora vamos a comenzar el estudio de lo que son los ácidos carboxílicos y posteriormente lo que son sus derivados, ¿verdad? Los ácidos carboxílicos, que son compuestos muy abundantes en la naturaleza, ¿verdad? Aquí podemos ver la estructura de algunos de ellos. Los más frecuentes en la naturaleza, aunque probablemente nosotros no estemos muy familiarizados con sus estructuras. Por ejemplo, aquí el ácido cítrico, ¿verdad? Que es un ácido tricarboxílico, es uno de los ácidos del ciclo de Krebs. De hecho, el ciclo de Krebs también se conoce como el nombre del ciclo del ácido tricarboxílico, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la estructura del ácido cólico, que es uno de los ácidos biliares, ¿verdad? Necesarios para el metabolismo de las grasas. Aquí tenemos la biotina, que es un compuesto, ¿verdad? Un factor, ¿verdad? De crecimiento celular. Aquí tenemos la niacina, que es una vitamina, y aquí tenemos el ácido pirúvico, del cual quizá ustedes se recordarán el piruvato, ¿verdad? En su forma de piruvato, ¿verdad? Que también es un intermediario metabólico. Allá en bioquímica, pues, van a estudiar, ¿verdad? Esto, pero para que tengamos esto presente, ¿verdad? De que muchos compuestos dentro de nuestro cuerpo entran dentro de esta categoría de lo que son los ácidos carboxílicos, ¿verdad? También está, por ejemplo, el ácido acético, que también es un ácido carboxílico, que es lo que nosotros conocemos comúnmente como el vinagre, ¿verdad? Así que realmente es una familia de compuestos, como les menciono, que estamos muy familiarizados. De estos compuestos derivan otros, ¿verdad? Por ejemplo, estos que ya presentamos aquí, las estructuras de lo que serían los derivados de los ácidos carboxílicos, también son compuestos con los cuales estamos más o menos familiarizados, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes toman café, pues la cafeína, ¿verdad? Tiene dos enlaces amida, que son estos que podemos ver aquí, ¿verdad? Ya luego más adelante vamos a ver a partir de quién se forman las amidas, pero las amidas son derivadas de los ácidos carboxílicos. Aquí, por ejemplo, vemos esta penicilina, ¿verdad? Que es un antibiótico, también tiene este enlace amida. Si a ustedes les gustan pues las cosas muy condimentadas, por ejemplo esta piperina, que también tiene un enlace amida, se encuentra presente en lo que es la pimienta negra, ¿verdad? Y aquí podemos observar, por ejemplo, el caso de la cocaína, que espero que no estén tan familiarizados con ella, que tiene un enlace éster, ¿verdad? Que también son derivados, ¿verdad? De los ácidos carboxílicos, así que también, ¿verdad? En este caso, hay varios compuestos que entran dentro de estas categorías, ¿verdad? Aquí podemos ver lo que serían sus fórmulas generales, ¿verdad? Para los derivados de ácidos carboxílicos son 5. Los derivados, nosotros nos vamos a centrar en el estudio de 4 de ellos. Primero vamos a estudiar 3 y luego vamos a estudiar lo que son los nitrilos. Aquí, por ejemplo, ya lo vamos a ir viendo, la característica, ¿verdad? Y la razón por la cual en el libro los denominan como compuestos carbonílicos es porque todos ellos tienen el grupo carbonilo, ¿verdad? Que es este que es este enlace doble carbono oxígeno, ¿verdad? Y tenemos lo que son los haluros de acilo, los anhídridos, los ésteres, las amidas y los nitrilos, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar esto, los haluros de acilo, los ésteres y las amidas, y casi para finalizar el capítulo 12 vamos a ver lo que son los nitrilos, ¿verdad? Y vamos a considerar el por qué, aunque no tienen un grupo carbonilo, son considerados, ¿verdad? Como derivados de ácidos carboxílicos. Cuando los ésteres y las amidas se encuentran en su forma cíclica, los nombres varían, cambian, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los ésteres cíclicos, se conocen con el nombre de lactonas, y en el caso de las amidas cíclicas, pues se conocen con el nombre de lactamas, ¿verdad? Pero ahí vamos a ir viendo algunos ejemplos más adelante, ¿verdad? Vamos a comenzar primero, como lo hacemos casi siempre, por la
nomenclatura, ¿verdad? Entonces, como lo primero que tenemos que saber respecto a los ácidos carboxílicos es que la función carboxilo, que es este grupo, ¿verdad? Que es el grupo COOH, aquí si ustedes se fijan aparece, ¿verdad? En estas estructuras abreviado, pero tenemos 2 átomos de oxígeno, ¿verdad? En el grupo carboxilo, en la nomenclatura suele ser el grupo de mayor prioridad, ¿verdad? Es decir, y aquí lo podemos observar, por ejemplo, podemos tener compuestos que tengan un doble enlace y que tengan al grupo carboxilo. ¿Cómo lo vamos a nombrar? ¿Lo vamos a nombrar como un alqueno o lo vamos a nombrar como un ácido carboxílico? Pues tiene prioridad el grupo carboxilo. Esto es, en las reglas de la IUPAC está planteado que cuando haya más de un grupo funcional, el que va a tener prioridad, es decir, el que le va a dar el nombre al compuesto va a ser aquel más oxidado, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el más oxidado es este grupo carboxilo. Y ya vamos a ver, ¿verdad?, de dónde proviene el nombre. Aquí, por ejemplo, tenemos otro que también tiene un doble enlace, ¿verdad? Y el grupo carboxilo, aquí este tiene la función aldehído y la función ácido carboxílico. El hecho de que el grupo carboxilo tenga 2 oxígenos, entonces hace que esté más oxidado que la función aldehído, que únicamente tiene 1, ¿verdad? Así que aquí esta es la idea, ¿verdad? De que la función ácido carboxílico es siempre, hay algunas excepciones, pero podemos decir que en general va a ser la función principal, ¿verdad? El que le va a dar el nombre a la cadena principal. Bueno, entonces, ¿qué recordamos de las reglas, verdad? Las vamos a repasar rápidamente. Pues vamos a identificar, ¿verdad? La cadena de mayor número de átomos de carbono que contenga al grupo carboxilo, ¿verdad? Y en cuanto a la numeración, pues siempre el carbono del grupo carboxilo va a tener la posición 1. Entonces ustedes me podrían haber dicho, bueno, pero podríamos haber escogido esta hasta acá y hubiera tenido de mayor tamaño. Sí, pero aquí lo que pasa es que tenemos 2 grupos funcionales, ¿no? Entonces la cadena tiene que abarcar a estos 2 grupos, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, podemos observar esta otra. Esta es la de mayor longitud que contiene, ¿verdad?, los grupos funcionales. Igual que en esta aquí, si ustedes se fijan, escogemos que solamente tenemos este grupo, pues escogemos la de mayor tamaño que contenga, ¿verdad?, al grupo carboxilo, y siempre ese carbono del grupo carboxilo va a tener la numeración 1, ¿verdad? Bueno, luego, pues ya sabemos, nombramos a los sustituyentes por orden alfabético, ¿verdad?, indicando la posición del sustituyente. En el caso de cómo los vamos a nombrar, pues aquí lo podemos observar, ¿verdad? Está de color, está en negrita aquí, ¿verdad? Lo primero es escribir la palabra ácido, ¿verdad? O sea, que escribimos ácido, separamos, luego nombramos los sustituyentes, colocamos, ¿verdad?, la raíz de acuerdo con el número de átomos de carbono. Aquí no sé si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las reglas de la IUPAC, se dice, ¿verdad?, que el nombre tiene un prefijo que es el que nos indica el número de átomos, ¿verdad?, que hay en la cadena. Entonces, por ejemplo, aquí el prop es el prefijo, ¿verdad? Y el prop nos dice que son 3 carbonos. Luego tenemos un infijo, que in quiere decir que está ahí en medio, ¿verdad? Que hace referencia al tipo de enlaces carbono-carbono que tenemos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en este caso, los enlaces carbono-carbono son sencillos. Entonces, el infijo es AN. Si, por ejemplo, nosotros en un compuesto tuviéramos un doble enlace carbono-carbono, entonces ese infijo, y aquí lo podemos ver subrayado, cambia. Ya no sería AN, porque AN es para especificar que todos los enlaces carbono-carbono son sencillos. Cuando hay un doble enlace carbono-carbono, entonces el infijo pasa a ser EN. Y bueno, aquí estamos hablando de un compuesto que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos.
utilizamos el prefijo, que sería but. Luego el infijo sería en, porque tenemos un doble enlace carbono-carbono. Y luego vamos a tener un sufijo, ¿verdad? Que es la terminación. Y bueno, por ejemplo, en el caso de los alcanos es la O. En el caso de los alquenos y de los alquinos también es la O, esa terminación, ¿verdad? Por eso etano, eteno, etino, ¿verdad? Todos tienen eso. Pero, por ejemplo, en el caso de los alcoholes que vimos, entonces decíamos, ¿cuál era el sufijo en la nomenclatura IUPAC para los alcoholes? El sufijo es ol. Y entonces ese sufijo hace referencia al grupo funcional, ¿verdad? Entonces, cuando vemos ahí, por ejemplo, colesterol, pues tiene ese sufijo ol, o sea que esa estructura del colesterol, aunque no nos la sepamos, deberíamos de poder predecir que va a tener un grupo OH, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el caso de los ácidos sulfúricos, perdón, de los ácidos carboxílicos, el sufijo es el sufijo oico, ¿verdad? Entonces, ahí para que lo tengan presente, ¿verdad? Como les digo, aquí ya nos vamos a ir encontrando, bueno, todavía no, ¿verdad? Porque hasta que lleguemos al aldehídos y cetonas, vamos a realmente poder hablar de compuestos que tengan estructuras tan complejas como estas, que puedan tener incluso más de un grupo funcional, y vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, aquí este se lo subrayé acá porque el grupo carbonilo, cuando se nombra como sustituyente, se nombra como oxo, ¿verdad? Y por eso es que aquí está subrayado. Luego aquí, por ejemplo, si se fijan, tenemos otro doble enlace carbono-carbono y por eso es que cambia ese infijo, ¿verdad? Y entonces tenemos ácido pentenoico, ¿verdad? Porque, como les decía, tenemos el prefijo, el infijo y el sufijo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a hacer ejercicios, no se preocupen, ¿verdad? Para explicar más estas reglas. Una excepción, dijéramos, al momento de nombrar los ácidos carboxílicos es cuando los ácidos carboxílicos o cuando el grupo carboxilo está unido a un ciclo. Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes se fijan, tenemos este grupo carboxilo, pero el grupo carboxilo no forma parte de la cadena principal, ¿verdad? Es decir, o sea, no forma parte de la cadena de mayor número de átomos de carbono, en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Entonces, aquí sí el nombre cambia porque este grupo carboxilo está como un sustituyente, ¿verdad? Entonces, la salvedad aquí es que no le vamos a dar el número 1 a ese carbono que tenga el grupo carboxilo, sino que al carbono que esté unido a ese grupo carboxilo, ¿verdad? Y entonces, como este no tiene el grupo carboxilo, pues este es un ciclohexano, ¿verdad? Tal como lo aprendimos en nuestras clases de orgánica 1, ¿verdad? Entonces, este es un ciclohexano, pero que tiene una función ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces, si no tuviera sustituyente, ¿cómo se llamaría este compuesto? Se llamaría ácido ciclohexano, porque es un ciclohexano, y lo que hacemos es nombrar a este grupo carboxilo como carboxílico, ¿verdad? Es decir, lo agregamos ahí al nombre del ciclo. Ya no tiene, si se fijan, esta terminación oico que sí tienen los otros, ¿verdad? Bueno, estos que están aquí, estos 6 de aquí arriba son nomenclatura IUPAC. Este tiene nomenclatura común porque ya vamos a leer, en el caso de los ácidos carboxílicos, la nomenclatura común se utiliza bastante, ¿verdad? De hecho, cuando vayamos al aldehídos, vamos a ver que los nombres comunes de los aldehídos derivan de los nombres comunes de los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Pero aquí sí, en el caso de la nomenclatura común, no tienen esa terminación oico, sino que la terminación que tienen es ico, ¿verdad? Como ácido acético, en este caso. Bueno, entonces aquí, si por ejemplo fuera un anillo de 4, entonces, ¿cómo se llamaría? Ácido ciclobutano carboxílico, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es que especificar que ese grupo carboxilo está unido al ciclo, pero que no forma parte, ¿verdad?, del anillo. Lo que sí, como les decía, es que ese carbono que tenga unido el grupo carboxilo siempre va a tener la posición número 1. No sé si tienen alguna pregunta o estamos bien.
Estamos bien. Estamos bien. Bueno, entonces miren, aquí vamos a hacer unos ejercicios. Nos vamos a ir acá al libro. Como les decía, estamos en el capítulo 12. Al inicio, pues nos comienzan hablando, ¿verdad?, acerca del grupo carbonilo, por qué se llaman compuestos carbonílicos. Y aquí están las mismas fórmulas generales, ¿verdad?, que les había mostrado. Aquí sí ya podemos observar, ¿verdad?, el grupo funcional carboxilo, que era lo que les decía, se abrevia como COOH, pero pensar que todos estos son compuestos carbonílicos porque todos tienen ese carbono doble enlace oxígeno, ¿verdad? ¿En qué se va a diferenciar? Pues aquí ya lo podemos ver, está subrayado de amarillo, ¿verdad? En los cloruros de acilo, pues vamos a tener un halógeno. En los ácidos carboxílicos vamos a tener un OH unido a ese grupo carbonilo. En los ésteres vamos a tener un grupo alcoxi. Y en las amidas, que ya vamos a ver más adelante, podemos tener varios tipos de amidas, dependiendo de qué aminas sean de las que se partan, ¿verdad? Pero vamos a tener ese grupo carbonilo unido a un grupo amino, ¿verdad? Y luego, lo que les decía yo, el capítulo 13, hay otros compuestos carbonílicos, además de estos, ¿verdad? Es decir, otros compuestos que también tienen el grupo carbonilo, pero que no entran dentro de este grupo porque reaccionan de una forma diferente. Aquí pueden leer este texto que está antes y después y ahí se los explican, ¿verdad? Es por el tipo de reacción. Todos estos que están aquí arriba son compuestos que pueden sufrir, ¿verdad?, sustitución. O sea, este cloro puede ser sustituido por un OH, por ejemplo, ¿verdad? O puede ser sustituido por un alcoxi o puede ser sustituido por un grupo amino. Y por eso es que se llaman derivados de ácidos carboxílicos, porque partiendo de este podemos formar cualquiera de estos. En el caso de los aldehídas y cetonas, ellos no sufren reacciones de sustitución, sino que sufren reacciones de adición. Por eso les decía, como reaccionan, sufren reacciones diferentes, se clasifican diferentes. Bueno, y aquí ya comienza, ¿verdad? Con la nomenclatura, aquí en este capítulo, como habla de los ácidos carboxílicos y sus derivados, hace la nomenclatura de todo, ¿verdad? Es decir, los va explicando todo. Nosotros vamos a ir por partes. Primero vamos a afianzar bien lo de los ácidos carboxílicos y luego vamos a ir moviéndonos hacia sus derivados, ¿verdad? Entonces la vamos a leer aquí rápidamente. En la nomenclatura sistemática o UPAC, un ácido carboxílico se nombra sustituyendo la terminación O del nombre del alcano con oico, ¿verdad? Bueno, aquí pone ácido oico, pero ya les había dicho que ácido es lo primero que escribimos y luego lo que haríamos pues sería cambiar esa terminación, ¿verdad? Por ejemplo, el alcano de un carbono es metano. Así que el ácido carboxílico de un carbono es ácido metanoico, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí el libro trata de simplificarlo diciendo cambie la O por oico, ¿verdad? Y agregue la palabra ácido. Por eso se llamaría ácido metanoico, que es este que podemos observar aquí, ¿verdad? Los ácidos carboxílicos en los que un grupo carboxílico se une a un anillo se nombran al agregar ácido carboxílico al nombre del compuesto cíclico, ¿verdad? Lo que les decía yo, agregamos ácido, que sería lo primero. Luego, si es un ciclopropano, entonces sería ciclopropano carboxílico, ¿verdad? Aquí tenemos los primeros 6 miembros de los ácidos carboxílicos, que son para los cuales se les va a pedir que se sepan sus nombres comunes, ¿verdad? Porque son, como les digo yo, ya están bien familiarizados, ¿verdad? Entonces, el ácido metanoico o el ácido de un carbono, el nombre común es el ácido fórmico, el ácido acético, que les decía yo que casi todos lo conocemos, ¿verdad? Que es el componente del vinagre. El ácido propiónico es el de 3, el ácido butírico, valérico y crapoico. Y este que creo yo que ya se lo habían aprendido cuando habíamos visto los hidrocarburos aromáticos, que su nombre común es el ácido benzoico, ¿verdad? Como es un ciclo en la nomenclatura UPAC, entonces lo llamaríamos como ácido benceno carboxílico.
pero ya sabemos que predomina, ¿verdad? Este nombre, que es el de ácido benzoico. ¿De dónde derivan estos nombres? Fórmico, acético, propiónico, butírico, valérico, caproico, proviene de su fuente de origen, ¿verdad? Y por eso, si nos acordamos, pues ya hemos dicho, ¿verdad? La nomenclatura Yupac es de finales del siglo XX, 1960, ¿verdad? Así que es más o menos reciente, dijéramos, ¿verdad? Los nombres comunes se conocen desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos. Estos nombres se eligieron porque describen alguna característica del compuesto, usualmente su origen. Por ejemplo, el ácido fórmico se encontró en hormigas, abejas y otros insectos con aguijón. Y su nombre viene de fórmica, que en latín significa hormiga, ¿verdad? Entonces, eso que les arde a ustedes cuando una hormiga les pica es porque a través del aguijón esa hormiga está liberando ácido fórmico. Entonces, eso es lo que nos arde cuando nos pican las hormigas, es un ácido carboxílico, ¿verdad? El ácido acético, contenido en el vinagre, obtuvo su nombre de acetum, la palabra latina para vinagre. El ácido propiónico es el ácido más pequeño que muestra algunas de las características de los ácidos grasos más grandes. Su nombre viene de las palabras griegas pro, que significa primero, y pión, que significa grasa. Allá cuando lleguen a lípidos, en bioquímica van a entender, ¿verdad?, el por qué este término de grasa aplica aquí, ¿verdad? Luego, el ácido butírico se encuentra en la mantequilla rancia. La palabra latina de mantequilla es butyrum, y de ahí es que proviene, ¿verdad?, que el ácido se llame ácido butírico. El ácido caproico se encuentra en la leche de cabra. Si alguna vez, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de oler a una cabra, tienen un olor bien fuerte, no sé si la han olido, ¿verdad? Y por eso es que, y ese olor que emiten las cabras se parece al olor de este ácido, ¿verdad? Realmente no es que lo encontremos únicamente en las cabras, no, es por el olor, por la semejanza en el olor. Entonces ahí por eso dice, descubrirá que tienen olores similares. Y como tienen olores similares, entonces este nombre, ¿verdad?, de ácido caproico proviene de caper, que significa cabra, ¿verdad?, que es la palabra latín de cabra. Entonces estos son, aquí está un poquito de la historia, son los 6 nombres comunes que se tienen que saber, ¿verdad? Luego ya les decía, en la nomenclatura Yupac, la posición de un sustituyente se designa mediante un número. El carbono carboxílico siempre es el carbono 1. En la nomenclatura común, la posición del sustituyente se designa mediante letras griegas minúsculas, comenzando por alfa, y de hecho no se numera, ¿verdad?, el carbono del grupo carboxilo. Aquí lo podemos observar, ¿verdad?, la diferencia entre la nomenclatura sistemática y la nomenclatura común. En la nomenclatura Yupac decíamos siempre el carbono del grupo carboxilo va a tener la posición número 1. En la nomenclatura común no se utilizan números en primer lugar, y en segundo no se toma en cuenta, ¿verdad?, el carbono del grupo carboxilo, sino que comenzamos a partir del carbono adyacente y utilizamos las letras griegas, ¿verdad?, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, ¿verdad? Y aquí está. Me imagino yo que ustedes ya están familiarizados con ella. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el nombre sistemático, este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. En el carbono 2, entonces tenemos, ya vimos nomenclatura de éteres, ¿verdad? Entonces sabemos que este es un metoxi, y por eso este ácido en la nomenclatura Yupac se llamaría ácido 2-metoxibutanoico. En el caso de la nomenclatura común, entonces van a tener ahí tiempo para aprendérselo, ¿verdad? Pero vamos a ir tratando de aprendérnoslo. El de 4 es el butírico,
y el sustituyente aparecería en el carbono alfa, ¿verdad? Por eso sería ácido alfa metoxibutírico. Igual en estos otros, ¿verdad? Pues este está en el carbono 3 de la nomenclatura IUPAC, por eso se llama ácido 3-bromopentanoico. En este estaría en la posición beta, ¿verdad? Y el ácido es de 5, o sea que sería ácido valérico en la nomenclatura común. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda de esto. Van a tener que irse los aprendiendo, ¿verdad? Ahí, poco a poco. No, Hasta ahorita, no tienen preguntas. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios para ir viendo si realmente, bueno, ahí si se fijan ustedes en el libro, si seguimos, ya van a la nomenclatura de los cloruros de acilo. Por eso era que les decía yo que íbamos a tratar de ir un poco más lentamente. Ay, ¿dónde está? Bien, entonces aquí esto era lo que les decía de las prioridades, ¿verdad? En la IUPAC, los ácidos carboxílicos son los reyes, ¿verdad? Es decir, siempre ellos van a ser los más oxidados y por eso es que van a tener la prioridad, ¿verdad? Cuando haya un grupo carboxilo, pues lo vamos a nombrar como un ácido carboxílico. Bien, entonces tratemos de nombrar a estos ácidos carboxílicos aplicando pues estas reglas que hemos visto hasta ahorita. Solo vamos a abrir una pizarra para poderlos explicar. Bueno, ahí pueden ir ustedes tratando de comenzar a ver si los pueden nombrar. Bueno, por lo menos numerar, dijéramos. Muy bien, ya alguien ya se unió a la pizarra. Bueno, se había unido, pero ya se salió. Entonces, bien, los vamos a ir tomando uno por uno para irlos explicando. Bien, entonces aquí tenemos el inciso A. ¿Por dónde comenzaríamos a enumerar? ¿Por el extremo izquierdo o por el extremo derecho? El izquierdo. Muy bien, por el extremo izquierdo, porque decíamos que el grupo carboxilo va a tener la prioridad, ¿verdad? Vamos a dar los dos nombres. Vamos a comenzar con el de la IUPAC. Bueno, vamos a ver si podemos darle. Creo que no le podemos dar nombre común. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5, ¿no? Entonces, bien. ¿Alguien se recuerda cómo les había dicho que se nombraba al grupo carbonilo cuando se nombraba como sustituyente? Decíamos que se llamaba como oxo. Entonces aquí, bien. Y primero, como les decía, escribimos la palabra ácido, ¿verdad? Luego nombramos los sustituyentes. En este caso solamente tendríamos este sustituyente que estaría en la posición 5. Pues sería el ácido 5-oxo. Luego lo que les decía de la composición, ¿verdad? De un nombre de la IUPAC, como es de 5, entonces utilizaríamos pent, que sería el prefijo. Como en los enlaces carbono-carbono solamente tenemos enlaces sencillos,
Entonces utilizamos el infijo an Mm. y luego el sufijo que ya habíamos dicho que para los ácidos carboxílicos era oico, ¿verdad? Oico. Que este ácido se llamaría ácido 5-oxo pentanoico, ¿verdad? El nombre Yupac. Luego en la nomenclatura común, entonces decíamos, ¿verdad? No se va a numerar, bueno, voy a usar el rojo mejor, no se va a tomar en cuenta el carbono del grupo carboxílico, sino que comenzamos a partir del adyacente. O sea que este sería el carbono alfa, este sería el carbono beta, este sería el carbono gamma y este sería el carbono delta, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a tener que escribir, así que puede ser que me tarde un poco porque no voy a poder hacer el delta con las letras. Este se llamaría, bueno, igual lleva la palabra ácido. Este sería ácido delta oxo y el nombre común para el ácido de 5 carbonos es valérico. Este ácido se llamaría ácido delta oxo valérico. Creo que aquí les va a dar un poco más de guerra la nomenclatura común porque van a tener que aprendérsela. Con la práctica, ahí vamos a ir logrando. Bien, ¿queda claro? ¿O hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Alfa, beta, gamma. Ay, perdón, se lo quité y usted lo estaba viendo. Es que voy a copiar el P para llevárnoslo para acá. Bueno, entonces aquí tenemos el otro. Bueno, lo voy a tratar de hacer un poco más chiquito para que no dé espacio. Bueno, no sé si tenía alguna pregunta, Carol, de este A. No, no. No, Sí. ok, bueno. Entonces, bueno, ¿por qué escogí, bueno, por qué se los puse, no, se los quise poner en la misma pizarra? Es porque fíjense que el grupo carboxilo no es como que tiene que estar matriculado con una posición, ¿verdad? El grupo carboxilo lo podemos tener del lado izquierdo, como este inciso A, o lo podemos tener del lado derecho, como en el inciso B. Y eso no debería de crearnos, ¿verdad? Mayor problema. Aquí tendríamos que estar de acuerdo que comenzaríamos a numerar por el extremo derecho, ¿verdad? En la nomenclatura IUPAC. Diríamos que este es nuestro carbono 1, este sería el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 y el carbono 7. Este pues ya no lo nombraríamos por la nomenclatura común, sino que solamente por la nomenclatura IUPAC. ¿Cómo se llamaría entonces este ácido del inciso B? Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Lo primero es escribir la palabra ácido, o sea que sería ácido ¿ácido qué? Ácido 1, oxo. Uno no, porque ese es parte del grupo carboxilo, Carol. 5. Ajá, muy bien. O sea, solo tiene un sustituyente, muy bien. El único sustituyente es este, ¿verdad? Porque este es el grupo funcional, Carol. Allá. Este es el grupo funcional, o sea, este es lo que lo hace un ácido carboxílico, este grupo carboxilo, ¿verdad? Que decíamos que el grupo carboxilo es el grupo carbonilo unido a un grupo H. O sea que no, este no es un sustituyente. Este sí era un sustituyente porque no era parte del grupo carboxilo, ¿verdad? O sea, es otro grupo carbonilo diferente.
Pero aquí no, ¿verdad? O sea, este no es oxo. O sea, ese carbono 1 lo hace que sea un ácido carboxílico. Entonces, a ver, Isan, usted estaba diciendo, ¿sería ácido? Hepta. El 7 es hepta, ¿verdad? No, sí, pero ¿y el sustituyente cómo lo nombramos? Es 5 ácido hidroxi. 5. 5. Hidroxi. Muy bien, ¿verdad? Recordemos que aquí no lo vamos a nombrar como un alcohol, ¿verdad? Sino que lo estamos nombrando como un sustituyente y como sustituyente el grupo H lo nombramos como hidroxi. O sea que muy bien, Carol. Ese sería el ácido 5-hidroxi. Lo que estaba diciendo Ethan, ¿verdad? Como es de 7, entonces sería EP. Como los enlaces carbono-carbono solo son sencillos, es AN y luego la terminación oico, ¿no? Oico. O sea que este sería el ácido 5-hidroxi heptanoico. Bien, más o menos. Sí. Bueno, sigamos, ¿verdad? Vamos a hacer más, no se preocupen. Ahora vamos a hacer el inciso C. Que este inciso C sí creo que me lo voy a llevar para otra pizarra. Para que no se nos monte ahí. Bueno, entonces aquí ya decíamos, ¿verdad? Vamos a escoger como cadena principal a la cadena que tenga el grupo carboxilo, ¿verdad? O sea que nuestra cadena principal, tendríamos que estar de acuerdo, que es esta que yo estoy subrayando, ¿verdad? O sea, esta es nuestra cadena principal porque es la cadena que tiene el grupo carboxilo. Ya este es un sustituyente de este carbono, ¿verdad? O sea, que ahí tendríamos que estar de acuerdo que este es el carbono 1. Ay, perdón. Que este es el carbono 1. Este es el carbono 2. Este es el carbono 3. Y este es el carbono 4, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cómo nombrábamos al benceno como sustituyente? Fenil, ¿verdad? Ajá, muy bien, es el fenil, ¿verdad? Muy bien. Okay, o sea que aquí el nombre IUPAC sería ácido. ¿Qué? ¿Ácido qué? 4 fenil. Muy bien, ácido 4-fenil. Ajá, Butanoico. muy bien, butanoico, ¿verdad? Ácido 4-fenil butanoico. Muy bien, ese sería el nombre de la IUPAC. Luego, el nombre común, pues ahí cambiaría, ¿verdad? Y ya no tomamos en cuenta, o sea, sí lo tomamos en cuenta para la longitud de la cadena, ¿verdad? Pero para los sustituyentes, pues este sería el carbono alfa, este sería el carbono beta y este sería el carbono gamma, ¿verdad? Y como es un ácido de 4, sería butírico el nombre. Ahí más o menos lo van a ir aprendiendo más adelante, ¿no? El nombre común, entonces sería ácido, ácido gamma, ya lo voy a escribir, esperen. El ácido gamma fenil butírico, ¿verdad? Sería el nombre de este. Y ahorita ya se las escribo. Aquí sería ácido gamma fenil butírico. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Bueno, entonces ahora, bueno, ya con ayuda hemos nombrado 3. Ahora traten ustedes
de nombrar estos siguientes 3. Ustedes solos. A ver, ¿cómo se llamaría ese inciso D? ¿Cuál sería el nombre? Cadena más larga es de 6. Se nombra por la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene doble enlace. Sería el 5. Ácido hexenoico. ¿Perdón? Ácido hexenoico. Ajá, muy bien, muy bien. Aquí, bueno, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 y 6. Muy bien, ¿verdad? Es correcto. No sé quién fue porque como estoy en la pizarra no veo quién me habló. Ariana fue, o Melanie, o Belkis, Melanie. no sé. Melanie, ok. Es correcto, ¿verdad? Lo que nos dijo Melanie. La cadena es de 6, no tiene sustituyentes. O sea que el nombre UPAC, ya lo estaba escribiendo ahí, perdón. El nombre UPAC sería ácido, no tiene sustituyentes, o sea que no tenemos que nombrar ningún sustituyente, pero sí hay que nombrar la posición del doble enlace, ¿verdad? Recordemos que en nomenclatura de alquenos siempre se indica, ¿verdad? O sea, no es lo mismo el 1-buteno que el 2-buteno. O, por ejemplo, no es lo mismo el 1-hexeno que el 2-hexeno o que el 3-hexeno, ¿verdad? Entonces, recordemos ahí que siempre hay que indicar la posición. O sea, que aquí habría que ponerle el 5, Melanie, primero, ¿verdad? O sea, que sería, o sea, sí es correcto que es un hexenoico, pero hay que especificar, porque este doble enlace podría estar entre el carbono 5 y el 6, o podría estar entre el carbono 4 y el 5, o podría estar entre el carbono 3 y 4, o podría estar entre el carbono 2 y 3, ¿verdad? Entonces hay que especificar dónde comienza ese doble enlace. En este caso comienza en el 5, ¿verdad? O sea que sería el ácido 5 hex, porque es correcto, es de 6. El infijo es en, porque hay un doble enlace carbono-carbono y muy bien, como es un ácido carboxílico, sería, tendría la terminación oico, ¿verdad? O sea que sería el ácido 5-hexenoico. Me había dicho el número, es que no sé si fue que yo no lo escuché o que usted no me lo había mencionado, ¿verdad que no? Ajá, sí, solo es lo único, ¿verdad? Que le haría falta el 5. Bueno, ¿alguna pregunta? Eso ya no se puede nombrar por la nomenclatura común, ¿verdad? Porque el butírico es uno de 4 que solamente tiene enlaces sencillos. O sea que aquí no podríamos llamarlo como ácido 5 caprenoico, no, porque ya el término caproico hace referencia a que solamente tiene enlaces sencillos. Bueno, sí, más o menos. Ok, bueno, entonces veamos ahora el inciso E. Este ya es más bonito, ¿verdad? Bueno, aquí en la captura no le tomé el nombre al inciso, pero ahí está la estructura.
Entonces, bueno, aquí, ¿qué pasa? Pues bueno, cuando vemos, hay dos grupos carboxilo, ¿verdad? Entonces, así como, por ejemplo, en los alquenos hablábamos de los dienos, cuando tenemos dos dobles enlaces, en este caso nosotros podemos tener ácidos también dicarboxílicos. De hecho, las estructuras que les colocaba al inicio de ácidos carboxílicos comunes les hablaba del ácido cítrico, que es un ácido tricarboxílico, o sea que no hay ningún problema con eso. Aquí lo único es que no podemos escoger a los dos carbonos como uno, ¿verdad? Entonces tendríamos que aplicar las reglas de la UPAC que ya hemos aprendido anteriormente, o sea, vamos a comenzar numerando por el extremo más próximo a los sustituyentes, aunque este grupo carboxilo es igual que este grupo carboxilo. Si comenzáramos a numerar por el extremo derecho, los sustituyentes estarían en posiciones mayores, ¿verdad? Y recordemos que siempre hay que procurar darles los menores números posibles, por lo que este sería nuestro carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3, este el 4, tendríamos 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es nombrar o mencionar, ¿verdad? De que el ácido es un ácido dicarboxílico, ¿verdad? Es decir, que tiene dos grupos carboxilo. Bueno, entonces los sustituyentes los nombraríamos pues igual, ¿verdad? Es decir, eso no lo afecta, es decir, los vamos a numerar por orden alfabético, indicando, ¿verdad? La posición de esos ácidos, ¿verdad? Perdón, de esos sustituyentes en el ácido. Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo sería? ¿Cuáles serían esos sustituyentes? Solo tenemos dos, ¿verdad? ¿O no? Sí, el hidroxi en Sí, el ¿verdad? 3 Ajá, y el muy metil bien. en el 4. Excelente. Solo tenemos dos sustituyentes que son en el carbono 3 y en el carbono 4. Muy bien. Entonces, este sería el ácido. Ajá. ¿A quién nombramos primero? Muy bien. Ácido 3-hidroxi. 4-metil. Muy bien. 4-metil. Y entonces aquí sí cambia un poco, ¿verdad? Entonces nombramos la cadena como si fuera un alcano, es decir, nombramos la cadena de acuerdo con el número de átomos de carbono. En este caso sería un octano, no, porque lo que pasa es que va a tener la terminación dicarboxílico. Entonces ahí por eso lo nombramos así como en el ciclo, que les decía yo que el ácido se llamaría ácido ciclopentano carboxílico. Es decir, nombramos la cadena del alcano y le agregamos la terminación carboxílico, ¿no? En este caso, como son dos grupos carboxilos, entonces lo nombramos así como un octano, que sería el tamaño, ¿verdad?, de la cadena de átomos de carbono. Y especificamos lo de los dos grupos carboxilos en dicarboxílico, ¿verdad? Ahí. O sea que está muy incorrecto usar dioico. No, no está muy incorrecto. Sí lo podría nombrar. Lo que pasa es que aquí usted dice octano dioico. Esto me está diciendo. Ácido 3-hidroxi 4-metil octano dioico. Sí. Así, ¿verdad? Sí, no, es aceptable también. También es aceptable. O sea, los dos, uno se puede encontrar. Ahí sí que no hay una diferencia, fíjese. Pero sí, uno se los encuentra. El ácido propano dioico, por ejemplo, es uno, sí. Yo es que estoy pensando puede ser, ¿verdad? Que yo esté pensando en el ciclo de Krebs y por eso tienda directamente a usarlo en el dicarboxílico, porque sí, así bueno, de hecho, y eso era algo que les quería enseñar, hay unos ácidos dicarboxílicos que ya tienen unos nombres comunes, que por aquí están.
No todos, pero hay algunos que sí tienen ya un nombre común. Entonces aquí nos vamos a mover un poquito en el libro solo por la pregunta que hace Ethan, ¿verdad? Entonces, aquí están ácidos carboxílicos y derivados que se presentan en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí, si usted se fija, está el ácido oxálico, por ejemplo, ¿verdad? El ácido oxálico es un ácido dicarboxílico. Entonces aquí podríamos decir que es el ácido etanodioico, es válido el nombre, o el ácido etano dicarboxílico. Lo que pasa es que los dos son aceptables, pero de hecho no se conoce por ninguno de esos dos nombres, sino que se conoce como ácido oxálico, que es el ácido dicarboxílico de 2 carbonos. Este que estábamos haciendo era de 4, ya no me acuerdo. No, era de 8, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, este ácido dicarboxílico de 4 carbonos ya tiene un nombre común que es ácido succínico, ¿verdad? Y este que era el que les decía yo, que es el ácido cítrico, que es un ácido tricarboxílico, ¿verdad? En este caso. Así que no, está permitido. Está en lo correcto, o sea, no estaría muy malo que usted lo llamara como dioico. Los dos son aceptados, los dos son aceptados. Sí, bueno, aquí como les digo yo, y estos no son los únicos, ¿verdad? Aquí este libro solo menciona estos 3, pero creo yo que en la presentación yo les puse algunos otros más. Espérenme. Pues no, creo que no. Creí que se los había puesto, pero no, les puse los nombres comunes de los demás. Porque aquí en el libro les habla hasta del 6, pero incluso podemos tener hasta de 10 nombres comunes. Sí, de ahí lo que les puse fueron los ácidos grasos. No les puse los ácidos dicarboxílicos en la presentación. Bueno, sí, cualquiera, perdón. Aquí estaría correcto si lo nombrara como ácido 3-hidroxi 4-metil octano dioico, pero aquí el detalle que quería yo era mencionarles que se nombra como un alcano, ¿verdad? Y luego se le agrega el dioico o dicarboxílico, ¿verdad? Bueno, este era el E. Nos haría falta el F. Pues este sí lo voy a dejar a ustedes solos para que lo hagan. Ay, perdón, que eso me perdió. Bueno, entonces aquí está el inciso F. Se lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahí. Bueno, ¿cuál sería el nombre para ese inciso F? A ver si se acuerdan de todas las reglas de la yupa. Es un octano. Bueno. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 2,2 dimetil, no, es un trimetil. 2,2, sí,
Y en hidroxi. Sí, Alaita. Ayude, ayude. Es que estoy buscando. Ahí está acá. Ok, a ver, entonces, ¿de cuánto sería la cadena? Yo creo que es de 8, porque aquí, comenzando desde la patita esta de gallo para acá, No, pero es desde que la, el de donde tiene que comenzar es de acá, porque el aquí, grupo ¿verdad? carboxilo va a tener la posición número 1. Entonces, Yo ¿cuál la he es? puesto de 6. 1, 2, 3, 4, 5, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, son 7. Aquí en medio de esta hay un carbono. Es Mm, 7, excepta no, 1, es de 6. Es de Mire, este 6. sería el carbono 1, este sería el carbono 2, 2, carbono 3, 3. carbono 4. Este de aquí en medio sería el carbono 5. Y bueno, usted escoge cuál de estos tres es el carbono 6. Pero puede escoger este de abajo o este de aquí o este de aquí arriba, pero la cadena de mayor número sería de 6. Ujú. Y este carbono 5 lo que ocurre es que tendría dos sustituyentes, ¿verdad? Ahí. Bueno, entonces, ¿cómo se llamaría? Eh, 5, ah, y este que está aquí para acá ajá, ¿cómo se llama el sustituyente? es un iso, ¿verdad? Es un iso, sí. Pero ¿cuál iso? Iso. Es que ando. Ya tenemos que. Un Tenemos isobutil. Es un isobutil, muy bien. Porque tiene 1, 2, 3, 4. Sí, es el isobutil. Muy bien, entonces, ¿cómo se llamaría? Ácido. Sí, ácido 5,5. Muy bien, ácido 5,5. Dimetil. Dimetil. Muy bien. Dimetil. 2 isobutil. 2 isobutil. Hidroxi. Hidroxi. No usted, ¿de dónde saca semejante cosa? Hexanoico. Hexanoico. Hexanoico, Hexanoico. muy bien. O Carol, usted lo caprino. que tiene problema es para identificar que este no es un OH. Este es parte del grupo carboxilo, Carol. O sea, todo esto es una sola unidad. Y esa unidad es el grupo carboxilo. Este que les decía yo que era el COOH, ¿verdad? Este es el grupo carboxilo. Que aquí lo estamos viendo en su forma estructural, ¿verdad? Pero este es el grupo funcional. Este no es que hay un OH ahí que sea sustituyente, no. Este es el grupo funcional carboxilo. Es lo que lo hace que sea un oico, pues, que sea un ácido oico. O caprico. ¿Cómo es? Ah, muy bien. Usted ya está queriendo ir a lo otro. Muy bien. Este sería el ácido caproico. Muy bien. Entonces, lo que ocurre aquí es que alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Sí. Esta sería, bueno, no se lo voy a escribir de rojo. Este sería el carbono alfa. Este sería el carbono beta. Este sería el carbono gamma. Este sería el carbono delta. Y este sería el carbono epsilon, ¿verdad? Entonces el nombre común para este sería ácido, bueno, tengo que dejarle espacio ahí porque sería delta, delta. Ahí la voy a escribir. Voy a dejarles el espacio ahí. Delta, delta, dimetil,
alfa, isobutil, caproico. Es el de 6. Aquí, espérenme. Sería el ácido. Delta, coma, delta, dimetil, alfa, isobutil. Bueno, ahí ese alfa tendría que verse un poco más arriba. Ahí en medio de los guiones. ¿Verdad? No se ve muy bien, pero ahí ustedes lo hacen mejor cuando lo escriban. ¿Verdad? Sería el alfa isobutil caproico. Más o menos. ¿O no? Sí. Bueno, ahí como les digo yo, es de practicar. Realmente es la práctica la que le va dando a uno la habilidad para poderlos irnos nombrando. Entonces, miren, vamos a hacer no, es que de los que dan en el libro, espérenme, voy a irme al final del capítulo tal vez. Al final del capítulo hay más ejercicio de nomenclatura. Porque los siento un poco vacilantes todavía con esto de la nomenclatura. Bueno, entonces miren, tenemos este problema 26. Voy a apuntar cuáles estamos haciendo. Pero no los vamos a hacer todos porque hay algunos que son derivados de ácidos carboxílicos, ¿verdad? Entonces podemos hacer este inciso A. Pueden tratar de darle nombre a ese inciso A. Este inciso H pues llevaría un poco de, es aquello de si es R o S. Bueno, hagan el A. Bueno, de hecho, mejor le damos, lo copiamos y lo llevamos a la pizarra para que no nos genere mucho ruido lo demás. Entonces, nombre el siguiente compuesto. Aquí está. A ver, ¿cómo se llamaría ese? Mientras yo le sigo buscando otro. 5-etilheptanoico. Voy, Ácido esperen. 5-etilheptanoico. Porque es de 7, ¿no? Ya voy. Ya le ando buscando otro. Estoy al final del capítulo y no hay más. Bueno, entonces, la cadena principal sería esta, ¿verdad? Que comenzaría de acá hasta acá arriba, ¿verdad? Bueno, aquí arriba o la pueden hacer en línea recta, como ustedes quieran. Las dos son iguales. Sí, ¿verdad? Ujú. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces aquí tendríamos que este sería el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entonces usted decía, Carol, que ese se llamaba El ácido 5-etilheptanoico. Ajá, muy bien. Ácido 5-etilheptanoico. Muy bien. Bueno. Sí. Bueno, déjenme ver si tengo más ejercicios por acá. Otros que tengo no son de este. Y es que fíjense que en el libro no hay. No hay de que les den los nombres en palabras y les pidan las estructuras. Y yo tampoco les tengo ahí, pero
Ah, no, sí hay. Bueno, hay uno aquí. El ácido cicloheptano carboxílico. Uy, pero ese le va a costar hacer el anillo porque es de 7. Bueno, vamos a ver. Espérenme. Vamos a ver qué podemos hacer. Eh, Muy bien. Vamos a ver. Esta página no sé si ya la conocían. De Alonso Fórmula. Este tiene varios ejercicios. Bueno, de hecho aquí está lo que nos preguntaba Ethan, de si se pueden nombrar como dioicos, si se pueden. Y B, que también se pueden nombrar como carboxílico. ¿Lo ve? Es que es lo que le digo yo. Aquí pareciera que todavía no hay. Y eso era lo que andaba buscando las reglas de la UPAC, pero no las encontré. Se pueden nombrar como tricarboxílico, tetracarboxílico, o los pueden nombrar así, ¿verdad? Entonces, ahí, como les digo yo, son aceptables cualquiera de las dos. Bueno, entonces esta página les va explicando ahí por partes, por eso les preguntaba que si la conocían, pero sobre todo a mí lo que más me gusta es de que, bueno, también tiene ahí las estructuras de los modelos y todo, es que tiene varios ejercicios, ¿no? Y uno los puede ahí revisar. Entonces, vamos a hacerlos ahorita, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ustedes me van a decir cuál escojo, ¿verdad? Ustedes practican y me dicen. Entonces dice, conteste a cada una de las cuestiones. Pulsando el botón corregir, podrás evaluar el ejercicio. El botón borrar permite repetirlo, ¿verdad? Y ahí dice, ¿verdad? Es el ejercicio como si fuera un juego, un pasatiempo. Con lo que estudiaste te debe salir bien y si no, pues a repasar otro poco, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuántos habemos en la reunión? Hay 5, ¿verdad? Ariana, Belkis, Carolina y Tani Melanie. Ok, muy bien. Habemos 5 y son 10 ejercicios. Ok, bueno, entonces van a ser 2 cada uno. Entonces, por cómo me aparecen, Ariana va a ser el 1 y el 6. Belki va a ser el 2 y el 7. Carolina el 3 y el 8. Isan el 4 y el 9. Y Melanie el 5 y el 10. ¿Los apuntaron o no? 1 y 6, 2 y 7, 3 y 8, 4 y 9 y el 5 y el 10. Bueno, les voy a dar unos minutos ahí. Pueden hacer los primeros 5, ¿verdad? Del 1 al 5 y después ya les bajo más para que puedan ver los demás. La respuesta del inciso 3 es el C. Del 3 es el C. Ok. Después los vamos a revisar, ¿verdad? Al final le vamos a revisar a ver cómo. Del 4 el B. Del 4, El el, B. el B. Ok. Muy bien. Del 1 el A. Del 1, el A. Ajá. Muy bien. Del 2 el C. Del 2, el C. Del 5 el B.
Del 5, el B. Ok, bueno, entonces ya escogimos los primeros 5, sí. Ahora voy a subir para que puedan, ay, espero yo que puedan leerlos todos bien. Voy a ver qué tanto ahí. Ahí todavía ven. Bueno, no sé a quién le toca el 6, pero ve bien la estructura. Sí. Sí, ok, bueno. Bueno, entonces ahí observen las estructuras y luego las opciones y me dicen cuál. Inciso A, el número 8. Inciso A, el número 8. Ahí, fíjense que cuando habíamos hablado de los dicarboxílicos, no habíamos mencionado de las posiciones, ¿verdad? Porque asumíamos que estaban en los extremos. Ya en este, por ejemplo, este 8 que está haciendo Carol, ya como tiene 3, entonces ya no puede ser que los 3 estén en los extremos, ¿verdad? Entonces sí hay que indicar las posiciones. Del 7 sería el B. Del 7, el B. Del 6 el A. Del 6 a. Bueno, ya podemos subir. Solo nos haría falta el 9 y el 10. Del 10 sería el C. Del 10, el C. Y del 9, El A. el A. Ok, bueno, entonces ahora le vamos a dar corregir. A ver cómo les fue. Bueno, entonces dice que tiene 2 respuestas incorrectas. ¿Lo ven? Sí, ¿verdad? ¿O no? Que aparece ahí que dice tiene 2 respuestas incorrectas. Entonces vamos a ver. ¿No lo miraban? Bueno, ahí nos lo tira, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, si se fijan, ahí pues les pone el cheque para los que están correctos y luego les pone cuál está mala, la opción que es, o sea, la que ustedes escogieron que está mala y cuál sería la correcta, ¿verdad? Entonces aquí vamos a revisarlo, ¿verdad? Entonces, bien, y aquí, miren, este error, no crean que ya es un error que ya había encontrado yo en la página. Como ya habíamos mencionado, de hecho lo podemos nombrar de las dos formas, ¿verdad? Porque ahí si ustedes se fijan, el B y el C son iguales. Es decir, los sustituyentes están, es correcto, no los sustituyentes, ¿verdad? Sino las posiciones de los grupos carboxilo están correctas, ¿verdad? Aquí este tendría que ser nuestro carbono 1. Este es el carbono 2, este es el carbono 3, ¿verdad? Y entonces efectivamente tendríamos, fíjense que aquí lo que pasa, y es la diferencia que hay que tener claro, ¿verdad? Ya estamos nombrándolos a los grupos carboxilo aparte de la cadena, ¿verdad? Es decir, ya no los estamos nombrando como parte de la cadena porque es la diferencia, por ejemplo, con los dicarboxílicos.
con los dicarboxílicos usted puede escoger y decir, ah, bueno, todos estos carbonos forman una sola cadena y es un pentano dicarboxílico. Pero cuando ya son tri, ya cuando usted escoge una cadena, deja el otro por fuera, ¿verdad? Entonces no se puede. Entonces ahí lo que se hace en este caso es que se optan como que los tres son sustituyentes y entonces el resto de la cadena es la que se considera como la cadena base, ¿verdad? Entonces por eso aquí es, bueno, por ejemplo, este A hubiera estado incorrecto desde decir que es un pentano, porque hubiéramos dejado a uno por fuera, ¿verdad? Entonces, estos dos son correctos. Los grupos carboxilo están bien colocados en posiciones 1, 2 y en posición 3, ¿verdad? Y entonces aquí, como les digo yo, aquí como ambos son aceptados, entonces se los pone malo, pero realmente estaría correcto, ¿verdad? Nombrarlo como propano trioico o como propano tricarboxílico, como les decía yo. Y en este caso, si se fijan, el otro, entonces aquí sí, lo que hay que tener cuidado es esto que les decía yo, que creo que fue el error que cometió Carol. Carol contó este carbono, como el carbono 1, como el carbono 2 y como el carbono 3, ¿verdad, Carol? Sí. Y por eso fue que usted dijo que el hidroxi estaba en la posición 3, cuando realmente está en la posición 2, ¿verdad? Porque ya lo que les decía, si Carol escoge esta cadena como cadena principal, ya hemos dicho, los grupos carboxilo son prioridad. Entonces, ¿bajo qué criterio dejamos a este grupo carboxilo por fuera y a estos dos sí los escogemos como cadena principal? No sé si me entienden, porque ese es el punto, ¿verdad? Es decir, los tres grupos carboxilo son idénticos y tienen igual prioridad. ¿Bajo qué razón? Un grupo carboxilo sería diferente de los otros dos grupos carboxilo. No habría ninguna reacción, ningún motivo ni ninguna razón para dejarlo por fuera. Entonces aquí lo que ocurre es que los consideramos como sustituyentes a los tres y entonces nuestra cadena principal no es de 5, como había escogido Carol, sino que la cadena principal es de 3, ¿verdad? Y entonces tendríamos grupos carboxilos en el carbono 1, en el carbono 2 y en el carbono 3. Y el grupo hidroxilo no estaría en la posición 3, sino que el grupo hidroxilo estaría en la posición 2. Sí. No sé si entiende, Carol, el por qué se lo puso mal. Porque en este caso Papayazo, sí. Ok. Bueno. Sí, o sea que cuando hay tres grupos carboxilo se escoge la cadena que no los, o sea, no los incluye a ellos como parte de la cadena, no los incluye como parte de la cadena. Sí, ahora sí lo miro todo claro. Bueno, luego por ejemplo, el inciso 6, perdón, es correcto. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Con aquello que vimos de los hidrocarburos aromáticos, las posiciones, ¿verdad? Efectivamente, aquí están en posiciones para y tiene dos grupos carboxilo, ¿verdad? Bueno. Ahora sí, ¿ya quedó más claro? ¿O todavía no? Creo que les voy a hacer una guía de nomenclatura para que practiquen. Bueno, de hecho aquí, si ustedes se fijan, solo estamos haciendo el ejercicio 1. Bueno, si se fijaron, escogimos el ejercicio 1. Ustedes podrían perfectamente hacer el ejercicio 2, ¿verdad? Y entonces ahí tendrían otros 10 ejercicios más. Lo único que voy a hacer es que les voy a compartir aquí en el chat el enlace de la página. Bueno, y esta les puede servir, ¿verdad? Más adelante no solamente tiene, ya que nos metimos aquí, vamos a revisar la página un poquito. Es toda formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos, ¿verdad? Entonces aquí nosotros estamos utilizando la parte de orgánica, pero ustedes podrían también utilizar la parte de inorgánica, ¿verdad? Entonces aquí solo déjenme ver, porque es que creo que aquí hay un error. Aquí está, no, aquí está. La formulación en química orgánica. Y aquí están todos los compuestos, les aparecen, ¿verdad? Aquí, no sé si se fijan, aquí abajo están, están alcanos, alquenos, alquinos, hidrocarburos cíclicos, hidrocarburos aromáticos, halogenuros, alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas. Nosotros estamos aquí en ácidos carboxílicos,
pero también hay ejercicios de ésteres, de aminas, de amidas, de nitrocompuestos, de nitrilos. Y ahí entonces ustedes, por ejemplo, aquí le vamos a dar clic a este de cetonas. Entonces, si se fijan, ya les explicaban todo lo que son las cetonas y siempre al final de la página está la opción esta, ¿verdad? De los ejercicios. Igual como estos que acabamos de ver ahorita. Así que la pueden tener ahí, ¿verdad? Como que les sirva como repaso también. Gracias. Bueno, de nada. Vamos a continuar solo un poquito más porque ya llevamos 1 hora y media. Solo para hablar acerca de las propiedades, ¿verdad? Entonces, bien, como les decía, pensar, ¿verdad? Que este grupo carboxilo, pues bueno, tiene este grupo carbonilo unido a un grupo H y unido a una cadena R, ¿verdad? Entonces, este grupo carbonilo, tendríamos que estar todos de acuerdo, tiene una hibridación sp2, ¿verdad? Porque está formando 3 enlaces sencillos y un enlace pi, ¿verdad? Y el enlace pi resulta por el traslape de orbitales p no hibridados. Entonces, bueno, eso nos lleva a hablar de que los ángulos de enlace, estos 3 ángulos de enlace, ¿verdad? Aquí aparecen las longitudes, pero aquí estamos hablando de los ángulos, ¿verdad? Es decir, de los grados de separación, son de 120 grados, ¿verdad? Luego, aquí no lo vemos, pero tendríamos que estar todos de acuerdo que este oxígeno del grupo carbonilo tiene 2 pares de electrones solitarios y este oxígeno de acá también tiene 2 pares de electrones solitarios. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos ácidos puros, esos ácidos puros pueden formar puentes de hidrógenos entre sí, así como lo estamos viendo acá, ¿verdad? Es decir, el oxígeno de un carbonilo podría formar un puente de hidrógeno con un hidrógeno del grupo H y el hidrógeno del grupo H de ese ácido carboxílico podría formar un puente de hidrógeno con el oxígeno del carbonilo del otro, ¿verdad? Es decir, cuando ellos están puros, pueden formar puentes de hidrógeno. El doble de puentes de hidrógeno, de hecho, de los que pueden formar los alcoholes, ¿verdad? Por eso es que si uno piensa, y por ejemplo aquí en esta tabla, yo les he puesto valores, ¿verdad? De compuestos, no todos son ácidos carboxílicos, pero comparten el hecho de que tienen masas moleculares similares. ¿En qué se diferencian? Que, por ejemplo, este es un ácido carboxílico, este es un alcohol, este es un aldehído, este es un éster igual que este. Estas son amidas, estas son aminas, este es un nitrilo y aquí tenemos un alcano, ¿verdad? Entonces, tienen masas moleculares semejantes, pero podemos fijarnos que sus puntos de ebullición son muy diferentes. Y entonces aquí nosotros entre los que habíamos visto, y de hecho les hice unas preguntas, ¿verdad? Ahí en la evaluación, del por qué un éter y un alcohol, si tienen masas moleculares similares, no tienen el mismo punto de ebullición, es porque los éteres no pueden formar puentes de hidrógeno entre sí, los alcoholes sí pueden, ¿verdad? Por eso decíamos, los alcoholes van a tener mayores puntos de fusión y de ebullición que los éteres y que los alcanos. Aquí, eso que les estaba mostrando en la siguiente diapositiva, el hecho de que los ácidos carboxílicos puedan formar el doble de puentes de hidrógeno de los que pueden formar los alcoholes hace que dentro, lo que pasa es que no los habíamos visto todavía, ¿verdad? Pero dentro de los compuestos orgánicos, de los que tienen altos puntos de ebullición son los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Porque incluso puntos de ebullición mayores que los de los alcoholes, ¿verdad? Porque pueden formar más puentes de hidrógeno de los que pueden formar en alcoholes. ¿Son realmente los ácidos carboxílicos los compuestos orgánicos de mayores puntos de ebullición? No, aquí lo pueden ver. Aquí tenemos una amida. Cuando miremos y vayamos a las estructuras de las amidas, vamos a ver por qué las amidas tienen puntos de ebullición mayores. Ya deberíamos de poder irnos imaginando, es porque pueden formar todavía más puentes de hidrógeno de los que pueden formar los ácidos carboxílicos o los alcoholes, ¿verdad? Recordar que este hecho, el que puedan o no formar puentes de hidrógeno entre sí, afectan el punto de ebullición cuando están puros, ¿verdad? Entre más puentes de hidrógeno puedan formar, entonces van a estar más unidos entre sí, más energía se va a requerir para que puedan separarse y puedan pasar de la fase líquida a la fase gaseosa.
Pero luego hay que considerar si pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, ¿verdad? Una cosa es que puedan formarlos entre sí cuando están en estado puro, pero otra cosa es cuando puedan formarlos con el agua, ¿verdad? De esa forma, entonces nosotros vamos a ver que ácidos carboxílicos de 4 carbonos, que normalmente en los alcoholes ya a partir de los 4 carbonos, de los 5, 6 y así sucesivamente, íbamos viendo que iba disminuyendo su solubilidad. En el caso de los ácidos carboxílicos todavía siguen siendo muy solubles en agua, aunque ya no sean compuestos de 1 o de 2 átomos de carbono. ¿Por qué? Por eso que decíamos, ¿verdad? Los ácidos carboxílicos tienen 2 regiones que les permiten formar puentes de hidrógeno: el grupo carbonilo y el grupo OH. Entonces, dentro de los compuestos orgánicos, los ácidos carboxílicos van a ser compuestos que van a ser muy solubles en agua. En el caso de los alcanos, si nos recordamos, ellos no tienen hidrógenos polares, no pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, por eso los alcanos son insolubles, ¿verdad? Entonces ahí ir pensando en estas propiedades físicas de lo que son los ácidos carboxílicos. Aquí están los primeros 10 miembros de los ácidos carboxílicos. Como les decía en el libro, solo les hablan de 6, hablan hasta el caso del ácido caproico, pero no solamente ellos tienen nombres comunes, también están los de 7, 8, 9 y hasta 10, ¿verdad? Átomos de carbono. Aquí están los nombres UPAC, aquí están sus nombres comunes. Esta tabla ya les resumen, ¿verdad? Los dos, ahí ustedes escogen cuál estudian, si la del libro o esta de la presentación. Y aquí está lo que les mencionaba yo, de lo de los puntos de ebullición. Si se fijan, todos ellos tienen puntos de ebullición altos, incluso puntos de ebullición mayores que los del agua, ¿verdad? El ácido fórmico, que solamente tiene un átomo de carbono. Recordemos que el punto de ebullición no solo se ve afectado por el hecho de que puedan formar puentes de hidrógeno, ¿verdad? Sino que a medida esta cadena carbonada, esta que estábamos diciendo aquí, ¿verdad? Que en un ácido carboxilo vamos a tener el grupo carboxilo unido a una cadena carbonada. Recordemos que a medida esa cadena carbonada va siendo de mayor número de átomos de carbono, eso hace que aumenten las fuerzas de Van der Waals y eso también contribuye, ¿verdad?, a que tengan mayores puntos de ebullición, que es lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Que con el aumento en el número de átomos de carbono, aquí lo podemos ver, un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, aquí tendríamos 10, tenemos un aumento, ¿verdad? Y aquí, no sé, bueno, creo que no fue con ustedes, fue con los de Orgánica 1, no sé si se recuerdan, pero hay, en esto del número de átomos de carbono en la cadena, o sea, sí se ve una tendencia general, que es que aumenta con el número de átomos de carbono. Pero luego hay una diferencia entre si el número de átomos de carbono es par o es impar, porque aquí, no sé si ustedes se fijan, hay unos aumentos, y aquí, por ejemplo, lo logramos ver, ¿verdad? De este de 8 al de 9, y luego pasamos al de 10, ¿verdad? Entonces, normalmente los números impares de átomos de carbono suelen tener, ¿verdad?, mayores puntos de ebullición que los números pares, porque recordemos que esto está relacionado con que se puedan empaquetar mejor o no, ¿verdad? Bueno, y estos eran lo que les decía yo, que son los que van a ver allá en bioquímica, ¿verdad? Dentro de los lípidos están los que se conocen con el nombre de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos, solo que son ácidos carboxílicos de cadena larga, es decir, ya estamos hablando de ácidos carboxílicos de 12 átomos de carbono en adelante, y por eso era que el nombre común de de 3 carbonos era lo que les decía, prop, que quiere decir primero, ¿verdad? O sea, que es el primero de estas grasas o de estos ácidos grasos de la cadena más pequeña, ¿verdad? Porque ese es el nombre que se les da a los que existen en los seres vivos, así se les denomina ácido graso. Entonces, por eso era pro de primero
y ONI, que viene de grasa, ¿verdad? Pero bueno, esto ya le van a dar más estudio allá en bioquímica. Y bueno, lo de la acidez lo vamos a ver mañana. Así que no sé si por esto de lo de hoy hay alguna pregunta o alguna duda.